Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. Las sucesiones. ¿Qué sucede con los bienes, derechos y obligaciones de una persona cuando fallece? ¿Quién tiene derecho a recibir una casa, una cuenta bancaria, un vehículo o cualquier otro patrimonio dejado por alguien que ha muerto? ¿Puede una persona decidir libremente quién heredará sus bienes? ¿Qué ocurre si no deja testamento? Estas preguntas son respondidas por el Código Civil Federal. La sucesión es una de las instituciones jurídicas más importantes del derecho civil, porque regula la transmisión del patrimonio de una persona después de su muerte y busca evitar conflictos familiares, proteger a los herederos y garantizar que se respete la voluntad del fallecido dentro de los límites establecidos por la ley. En este video conoceremos, de forma sencilla y práctica, los principios fundamentales que regulan las herencias, los testamentos, los herederos, los legados y las causas que pueden impedir que una persona herede. ¿Qué es una herencia? La herencia es la sucesión en todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que fallece, siempre que esas obligaciones no se extingan con la muerte. En términos simples, cuando una persona muere, deja un patrimonio. Ese patrimonio puede incluir casas, terrenos, vehículos, dinero, acciones, derechos de cobro, deudas pendientes. Todo ese conjunto forma la herencia. Por ejemplo, si una persona fallece dejando una casa, una cuenta bancaria y una deuda hipotecaria, los herederos recibirán tanto los bienes como las obligaciones relacionadas con ellos. Las dos formas de heredar. La herencia puede transmitirse de dos maneras. Sucesión testamentaria. Ocurre cuando existe un testamento válido. La persona decidió en vida quién recibirá sus bienes. Sucesión legítima. Ocurre cuando no existe testamento o cuando éste no regula toda la herencia. En ese caso, la ley determina quiénes serán los herederos. Por ejemplo, si una persona fallece sin testamento, la ley establecerá el orden de los familiares que tendrán derecho a heredar. Cuando el testamento no abarca todos los bienes, el testador puede disponer de todos o solo de algunos de sus bienes. Si deja bienes sin mencionar en el testamento, esos bienes se repartirán conforme a las reglas de la sucesión legítima. Ejemplo: una persona deja en testamento su casa a un hijo, pero no menciona sus cuentas bancarias. La casa se entregará conforme al testamento y las cuentas se repartirán conforme a la sucesión legítima. Diferencia entre heredero y legatario. El heredero recibe una parte o la totalidad del patrimonio. Hereda universalmente. También responde por las cargas y deudas de la herencia hasta donde alcancen los bienes heredados. Ejemplo: si alguien hereda el 50% de una herencia, también participa proporcionalmente en las obligaciones de esta. El legatario recibe únicamente un bien específico. No recibe la universalidad del patrimonio. Por ejemplo, un automóvil, una colección de relojes, una suma determinada de dinero. Generalmente solo está obligado a cumplir las cargas expresamente señaladas por el testador. Cuando toda la herencia se reparte en legados. Si el testador distribuye todos sus bienes mediante legados específicos, los legatarios serán considerados herederos. Esto evita vacíos legales y permite una adecuada administración de la sucesión. ¿Qué pasa si varias personas mueren en el mismo accidente? En accidentes graves. Si el autor de la herencia y sus herederos o legatarios fallecen en el mismo desastre, y no puede determinarse quién murió primero, la ley considera que todos murieron al mismo tiempo. En consecuencia, no existe transmisión hereditaria entre ellos. Ejemplo: un matrimonio y su hijo fallecen en un accidente aéreo. Si no puede saberse quién murió primero, ninguno hereda de los otros. La masa hereditaria. Desde la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derechos sobre toda la herencia como un patrimonio común. A este conjunto se le conoce como masa hereditaria. Mientras no exista partición, todos son copropietarios de la herencia. ¿Puede venderse una herencia?
Un heredero puede vender o ceder su derecho hereditario. Sin embargo, no puede vender bienes concretos de la sucesión mientras no se realice la partición. Por ejemplo, puede vender su participación del 25% en una herencia, pero no puede vender una casa específica si todavía no le ha sido adjudicada. El derecho del tanto entre coherederos. Si un heredero desea vender su parte hereditaria a un extraño, primero debe ofrecerla a los demás coherederos. Ellos tienen 8 días para ejercer el llamado derecho del tanto, es decir, pueden comprar esa participación en las mismas condiciones ofrecidas al tercero. Si no se realiza la notificación correspondiente, la venta será nula. La finalidad de esta norma es evitar que personas ajenas entren a formar parte de una herencia sin que los demás herederos tengan oportunidad de adquirir primero esa participación. ¿Qué es un testamento? Es un acto personalísimo, libre y revocable mediante el cual una persona dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Es personalísimo porque nadie puede hacerlo en nombre de otro. Es libre porque debe realizarse sin presión. Es revocable porque puede modificarse o sustituirse mientras viva el testador. No existen los testamentos conjuntos. Se prohíbe que 2 o más personas otorguen un mismo testamento. Por ejemplo, los esposos no pueden elaborar un único testamento conjunto. Cada persona debe otorgar el suyo de manera independiente. La voluntad del testador no puede quedar en manos de terceros. La designación de herederos no puede dejarse a decisión de otra persona. Sin embargo, existen excepciones relacionadas con fines benéficos. Por ejemplo, el testador puede dejar una cantidad para ayudar a personas pobres y autorizar a un tercero para seleccionar a los beneficiarios. ¿Cómo interpretar un testamento? Debe respetarse el significado literal de las palabras utilizadas por el testador. Sin embargo, si resulta evidente que su verdadera intención era distinta, deberá prevalecer esa intención. La finalidad es proteger la voluntad real de quien otorgó el testamento. ¿Puede cumplirse un testamento perdido? Sí. Un testamento perdido o escondido pueda surtir efectos. Pero los interesados deberán demostrar que existió, que fue válido, que cumplió los requisitos legales. ¿Cuál era su contenido? La prueba debe ser plena y convincente. ¿Quién puede otorgar testamento? Toda persona puede testar, salvo que la ley lo prohíba. No pueden hacerlo los menores de 16 años, las personas que no tengan capacidad mental suficiente. El testamento de una persona con trastornos mentales. Si una persona con enfermedad mental tiene un momento de lucidez, puede otorgar testamento. Sin embargo, deben cumplirse requisitos estrictos. Intervención judicial, dictamen de médicos especialistas, presencia del juez, otorgamiento ante notario, constancia expresa de que existía plena lucidez. Sin estas formalidades, el testamento será nulo. Capacidad para heredar. Todas las personas tienen capacidad para heredar. Sin embargo, la ley contempla situaciones excepcionales en las que alguien pierde ese derecho. Personas que no pueden heredar. Entre las más importantes destacan, quien intentó matar al autor de la herencia, quien ejerció violencia o fraude para obtener beneficios testamentarios, quien abandonó al autor de la herencia cuando tenía obligación de alimentarlo, quien ocultó, alteró o manipuló el testamento, el médico que atendió al testador durante su última enfermedad, el notario y los testigos que participaron en el testamento, determinados ministros religiosos en los casos previstos por la ley. La razón es clara: evitar abusos e influencias indebidas sobre la voluntad del testador. El perdón del ofendido. Si la persona afectada perdona al ofensor, éste puede recuperar su capacidad para heredar, pero el perdón debe acreditarse de forma auténtica. La protección de los descendientes inocentes. Se protege a los hijos del incapaz para heredar. Aunque el padre pierda ese derecho por alguna conducta indebida, sus hijos podrán heredar.
La ley evita que los descendientes sufran consecuencias por actos que no cometieron. La capacidad debe existir al morir el testador. Basta con ser capaz para heredar al momento de la muerte del autor de la sucesión. Si existe una condición testamentaria, también deberá conservarse la capacidad cuando dicha condición se cumpla. Las condiciones en los testamentos. Se permite al testador imponer condiciones. Por ejemplo, dejo esta casa a mis sobrinos si concluye sus estudios universitarios. Sin embargo, existen límites. Son inválidas las condiciones. Imposibles. Contrarias a la ley. Contrarias a la libertad personal. Por ejemplo, obligar a una persona a casarse o impedirle casarse. La ley considera esas condiciones como no puestas. Los alimentos en materia sucesoria. Se prevé una protección especial para ciertos familiares. El testador tiene obligación de dejar alimentos a hijos menores, hijos incapaces, cónyuge necesitado, ascendientes, concubino o concubina en ciertos casos, hermanos y otros parientes dependientes. Si el testamento no respeta estos derechos, se considera inoficioso, es decir, se corrige para garantizar las pensiones alimenticias. Las normas sucesorias tienen un objetivo fundamental: garantizar que el patrimonio de una persona se transmita de manera ordenada, justa y conforme a su voluntad, pero sin abandonar la protección de la familia y de quienes dependían económicamente de ella. El Código Civil Federal busca equilibrar dos principios esenciales. Por un lado, la libertad de una persona para decidir el destino de sus bienes. Por otro, la necesidad de proteger a familiares vulnerables, evitar abusos y preservar la seguridad jurídica. Comprender estas reglas permite prevenir conflictos familiares, elaborar mejores testamentos y asegurar que la voluntad del testador se cumpla correctamente cuando llegue el momento de abrir una sucesión. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal.